Buen día a todos, les saluda Armando Sánchez, docente de Educación Técnica y Superior en Computación. Vamos a trabajar este día con la cuarta entrega del curso Desarrollo de Base de Datos con MySQL. Vamos a crear las tablas en MySQL y relacionarlas con llaves foráneas. Vamos a dar continuidad a la línea de videos que estamos trabajando en este curso. Voy a sugerirles que se suscriban al canal para que no pierdan ningún contenido de este material y de los otros que estamos trabajando. Nuestros objetivos de aprendizaje para este día serán los siguientes. Crear tablas normalizadas en bases de datos MySQL para almacenar registros. Segundo, relacionar tablas en MySQL a través de llaves foráneas o FK. Siempre analizaremos nuestro diagrama de la base de datos, ya que la primera tanda de tablas ya las hemos desarrollado. Vamos a desarrollar ahora las tablas que tienen una relación con las que creamos en el video anterior. En el video anterior creamos la tabla rol, cliente, color, talla, marca y el proveedor. Ahora crearemos la tabla usuario que tiene una llave foránea con el rol. La tabla factura que tiene dos llaves foráneas, el cliente y el usuario. Vamos a crear luego la tabla producto que tiene relación con el proveedor, la talla, la marca y el color. Por último, crearemos el detalle de la factura que tiene dos llaves foráneas, la factura y el producto. Con esto completaremos todas las tablas para desarrollar nuestra base de datos completa. Ahora pasaremos a la herramienta de desarrollo para trabajar esas tablas que ya analizamos en nuestro diagrama. Vamos a abrir MySQL Workbench. Ya que tenemos abierta nuestra herramienta de desarrollo, lo primero que haremos será seleccionar la base de datos de nuestro proyecto para que todos los cambios y tablas que hagamos se efectúen en nuestra base de datos. Escribimos use, el nombre de la base de datos y ejecutamos. Acá dice que todo está bien. Podemos ver en la parte izquierda que ya se sombrea el nombre en negrita y se despliegan todas las tablas que ya habíamos creado. Si aún no posees en tu servidor la base de datos y estas tablas, te sugiero que veas en la descripción los links para llegar a los videos donde explicamos cómo hacerlas. Podemos trabajar con las tablas que analizamos en nuestro diagrama. Como siempre, tengo acá escrito los comandos con anterioridad para poder analizarlos poco a poco. Si crees que explicamos algo muy rápido, puedes pausar el video y desarrollarlos en tu computadora para tenerlos en tu servidor. De esa manera estarás trabajando a tu ritmo y no tendrás problema para completar este video. Muy bien. La primera tabla será la tabla usuario. Recordamos que lo que hacemos al crear una tabla es crear un objeto. Por lo tanto, la palabra que usamos es create. El objeto es de tipo tabla, entonces escribimos table y el nombre que es usuario. Según nuestro diagrama, el ID usuario es el primer campo. Es de tipo entero, entonces escribimos int. Es llave primaria, no puede quedar nula y es autoincremento. Entonces escribimos auto-incremento. Colocamos una coma y seguimos con el nombre. El nombre es de tipo varchar con una longitud de 45 y no puede quedar nulo. Separamos el campo del siguiente con una coma y el nombre es apellido. Es de tipo varchar con una longitud de 45 y no puede quedar nulo. Seguimos con el teléfono varchar, longitud 9, not null. El email, que es de tipo varchar,
longitud 75 y not null. El siguiente es la clave, es de tipo varchar. En el diagrama pues tiene una longitud de 150 y deseo respetar el diseño. Pero si crees que es demasiado, pues podrías colocar acá un número menor. No puede quedar nulo, por lo tanto aquí escribimos not null. El último es el campo que utilizaremos para definirlo como llave foránea. Al explicar cómo realizar la llave foránea, estaremos completando uno de los objetivos de nuestro video. El campo, según el diseño, se debe llamar role-id role. Es de tipo entero y no puede quedar nulo. Cuando empezamos en esto, es típico pensar que una llave foránea siempre debe estar not null. Pero aclaro que una llave foránea podría quedar en nuestro diseño y desarrollo como null, es decir, que no sea un valor obligatorio. Eso depende del diseño y los requerimientos que tenga nuestra tabla, pero no es cierto que siempre una llave foránea tiene que ser not null. Para el propósito de nuestra base de datos y de esta tabla, pues sí, será not null. Lo siguiente será definir nuestra llave foránea. Una llave foránea es una restricción o un constraint. Y esta es la forma que yo explicaré en este curso cómo crear una llave foránea. Hay más, pero elegí explicar esta porque esta nos da la oportunidad de colocar el nombre exacto a nuestra llave foránea, sin que el servidor ocupe un nombre por defecto. Entonces, para hacer eso, usted va a escribir constraint, el nombre que quiere que tenga la llave foránea. Nosotros vamos a seguir esta nomenclatura. FK-bajo, el nombre de la tabla, guión bajo, el nombre de la tabla a la cual haremos referencia. En este caso es FK-usuario-role. Luego ponemos el tipo del constraint, ya que podemos hacer constraint de diferentes tipos. En este caso, pues una llave foránea. Entonces escribimos foreign key. Solo debemos recordar que acá no es ing, es ign. Luego, entre paréntesis, colocamos el campo que ya definimos antes en nuestra tabla. Este es el campo que será la llave foránea. No hay que confundirse con la llave primaria a la cual apuntamos como referencia. Luego, escribimos references con la S al final, el nombre de la tabla a la cual haremos referencia, en este caso es role, y dentro de estos paréntesis, la llave primaria de la tabla role. Repito, no hay que confundirse. Este es la llave primaria de la tabla role. Y el que ponemos acá es el campo de la tabla que estoy creando. Ya tiene que estar definido anteriormente. Muy bien. Siempre finalizamos colocando el paréntesis cerrado, punto y coma. Vamos a seleccionar esto. Lo ejecutamos. Y acá pueden ver que todo funcionó. Vamos a actualizar nuestras tablas. Clic derecho en Tables. Refrescar todo. Acá tenemos nuestra tabla usuario. Podemos extender sus columnas. Podemos ver los índices y vean que tiene dos. Uno que es primary y el otro que tiene el nombre exacto que le colocamos al constraint. Podemos extender el fichero de llaves foráneas y aquí tendrán definida la llave foránea. Es de esta manera que se crea una relación entre tablas. Cuando utilizamos SQL para definir las relaciones, nos olvidamos del símbolo de uno a muchos. Tenemos que crear un campo y un constraint de tipo llave foránea en ese campo y luego apuntar como referencia a la tabla que queremos relacionar. Vamos a continuar y vamos a hacer ahora la tabla factura. La crearemos así. Escribimos create table
el nombre que es factura, abrimos la definición con un paréntesis e iniciamos la definición de cada uno de los campos. Tenemos ID factura de tipo entero, primary key, not null y es autoincremento. Luego tenemos el número de la factura, es varchar 30, not null. Seguimos con la fecha, hora, venta. Este es de tipo date, time. Este tipo guarda la fecha y la hora en que podemos guardar el registro o se lo definimos dependiendo de la interfaz de usuario que utilicemos para la aplicación en la cual se montará esta base de datos. O haciéndolo con un insert en SQL, pues aquí tendríamos que escribir la fecha y la hora para que sea un valor válido en este tipo de datos. Es obligatorio, escribimos not null. Luego tenemos el ID del cliente. Este será la primera llave foránea, por lo tanto escribimos cliente-id cliente. Es de tipo entero, not null. Un dato muy importante con estos tipos de datos para los campos que elegimos como llave foránea es que debe tener el mismo tipo de dato de la llave primaria que posee la tabla a la cual haremos referencia. Es decir, este campo es de tipo entero, entonces la llave primaria de la tabla cliente debe ser entero. Ambos deben ser iguales. Lo mismo pasa para cualquier llave foránea que queramos crear. Muy bien. Tenemos el usuario-id usuario, que será nuestra otra llave. Es de tipo entero, not null. Y hemos dejado acá al final los constraints, la llave foránea. Esto lo podríamos colocar después de la definición del campo o al final de toda la tabla. Es cuestión de gustos. Hacemos el constraint, el nombre, fk factura-cliente. El tipo de constraint es llave foránea. Recuerden que es foreign IGN. El campo que elegimos de la tabla que estamos creando para hacer llave, luego escribimos referencias, el nombre de la tabla a la cual haremos referencia, que es cliente, y luego ID cliente. Esta es la llave primaria de la tabla cliente. Ponemos una coma y agregamos el otro constraint. Constraint fk-factura-usuario, llave foránea, el campo que elegimos de nuestra tabla como llave foránea, referencias, la tabla a la cual vamos a apuntar como referencia, que es el usuario, y el ID usuario, que es la llave primaria del usuario. De esta forma estamos creando dos llaves foráneas en esta tabla. Lo seleccionamos todo, ejecutamos. Acá nos dice que todo está bien. Vamos a actualizar nuestras tablas. Y aquí tenemos la tabla factura. Vamos a revisar sus columnas. Todo bien. Los índices. Primary, FK, llaves foráneas, 2. Con el nombre exacto que colocamos después de la palabra constraint. Ese es el beneficio de hacerlo de esta forma. Muy bien. Vamos a continuar. La siguiente tabla es producto. Esta tabla tiene 4 llaves foráneas. Las vamos a definir de la misma forma. Esto es cuestión de práctica, de análisis y de ejecución para poder desarrollar de manera más eficiente nuestros diseños y desarrollos de bases de datos. Muy bien. Hacemos create table, el nombre que es producto, abrimos la definición de la tabla y comenzamos con cada uno de los campos. Tenemos el ID producto, es entero, primary key, not null y autoincrement. El código de barra, que podría ser el número que ya tiene definido en la caja o envoltorio el producto. Va a ser varchar 50 y si no lo tiene, pues será un valor null. Es decir, puede llenarlo o no. Depende de la decisión del cliente de este desarrollo.
Tenemos el nombre, es de tipo varchar 50, no puede quedar nulo. El precio, que es decimal. Recuerden que con este definimos la parte entera y el número de decimales que queremos trabajar. En este caso, según el diseño, son 2 decimales. No puede quedar nulo. El descuento, que es tiny int, no puede quedar nulo y tendrá un valor por defecto 0. Esto quiere decir que si el usuario, o cuando hagamos un insert con SQL, no le asignamos un valor a este campo, por defecto tomará 0 y se guardará en el registro. El descuento puede ir de 0 a 100. Ahora empezamos con los campos que seleccionaremos como llave foránea. Tenemos proveedor, ID proveedor. Este puede ser un nombre más corto como este, pero en el diseño de nuestra base de datos está escrito de esta manera y debemos respetarlo. Es de tipo entero, not null. Color-ID color es de tipo entero, not null. Cada uno de los campos los separamos con una coma, recuerden. La marca-ID marca, tipo entero, no puede quedar nulo, separamos con una coma. Y el siguiente es talla-ID talla. Tenemos de tipo entero y no puede quedar nulo, not null. Pasaremos ahora a explicar cada uno de los constraints para esta tabla. Tenemos primero el constraint para la llave foránea que utilizaremos para apuntar una relación hacia el proveedor. El nombre será fk-producto-proveedor. Es de tipo llave foránea. El nombre del campo que utilizaremos de nuestra tabla para asignar una llave foránea será proveedor-id proveedor. Repito que ese es el nombre de del campo de la tabla que está en desarrollo. Este apunta haciendo una referencia hacia la tabla proveedor y dentro de esta tabla tenemos como llave primaria el campo llamado ID proveedor. Separamos con una coma el siguiente constraint y este se llama fk-producto-color, es de tipo llave foránea. Color-ID color será el campo seleccionado de nuestra tabla para hacer llave foránea. Hace una referencia hacia la tabla color que tiene una llave llamada ID color. Seguimos con el otro constraint. Hacemos fk-producto-marca, es una llave foránea. Y el campo que usaremos será marca-ID marca. Tiene una referencia hacia la tabla marca y este tiene como llave primaria el campo ID marca. Colocamos una coma y pasamos al último constraint. Se llama fk-producto-talla. Es de tipo llave foránea. Talla-ID talla será nuestro campo seleccionado y este hará una referencia hacia la tabla talla, que tiene el campo ID talla como llave primaria. Si consideras que hemos explicado muy rápido alguno de estos comandos, puedes ir pausando el video y trabajar a tu ritmo. También sugiero que veas todo el video primero y luego te pongas a practicar pausándolo y trabajando según tu forma y estilo de trabajo. Vamos a seleccionar todo esto. Lo ejecutamos. Acá vemos que no hay ningún problema. Se creó correctamente. Damos clic derecho en nuestras tablas. Actualizamos todo. Y comprobamos que aquí tenemos nuestro producto. Tiene todas sus columnas, todos los índices, los 4 que definimos como llaves. Y en el fichero de llaves foráneas podemos ver los nombres correspondientes a los que hemos creado. El color, la marca, el proveedor y la talla. Pasaremos a nuestra última tabla, que es el detalle de la factura. Escribimos Create Table, el nombre de la tabla, que es detalle factura, abrimos su definición y empezamos con ID detalle factura. Es de tipo entero, primary key, not null y es auto-increment.
Colocamos un precio de venta que es de tipo decimal, es not null, y seguimos con la cantidad. Es de tipo entero, not null. Tenemos un descuento que es de tipo tinyInt, not null, y tiene un valor por defecto de 0. Esta será la primera llave, factura, _ID factura. Es de tipo entero not null. Y la segunda llave foránea, producto, _ID producto, es de tipo entero not null. Iniciamos con nuestro constraint. El primero es fk-detalle factura, es de tipo llave foránea, y este es el campo que seleccionamos de nuestro desarrollo para crear la llave. Hace referencia a una tabla llamada factura, y ID factura es su llave primaria. El último constraint que vamos a desarrollar se llama fk-detalle factura-producto. Es de tipo llave foránea. Este es el campo que utilizaremos. Hace una referencia hacia la tabla producto y esta es su llave primaria. Vamos a sombrear todo esto. Ejecutamos nuestro comando. Acá podemos ver que todo salió bien. Vamos a actualizar nuestras tablas. Clic derecho, actualizar todo. Y aquí tenemos nuestro detalle de la factura, con sus columnas, sus índices, primary, FK, y el fichero de llave foránea, que son 2. Podemos comprobar acá que tienen el nombre exacto que nosotros le colocamos en nuestro desarrollo con SQL. Muy bien. Recuerda que puedes pausar el video y trabajar a tu ritmo. Y acá ya tenemos completadas nuestras tablas. Recuerden suscribirse para poder ver la siguiente parte de este desarrollo. Ahora continuaremos con nuestro acostumbrado seguimiento en los videos. Ahora que hemos completado todas las tablas de nuestra base de datos, estamos listos para seguir probando al desarrollador que llevas dentro. Analiza el diagrama para identificar el orden en que crearás las tablas. Crea todas las tablas restantes relacionándolas con sus respectivas llaves foráneas. Usa el diagrama de la base de datos para colocar los tipos de datos, la longitud y las restricciones adecuadas en cada columna. De esta manera estaremos dando seguimiento a nuestra línea de videos para este curso. Recuerda que puedes trabajar guiándote del video y las demostraciones que hemos hecho. De esta manera completarás una nueva competencia en tus conocimientos y podrás seguir desarrollando toda la serie de videos que estamos preparando para ti. Como siempre, debo agradecer mucho la atención que me brindan. Recuerden que se pueden contactar conmigo a través del correo electrónico, las redes sociales, y de favor les pido que compartan este video. Puede ser información muy útil para tus compañeros, colegas, amigos o conocidos. Sugieran el canal, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Con gusto les atiendo. Les saluda Armando Sánchez y estamos trabajando.